Un saludo para todos. En esta ocasión voy a explicar cómo utilizar una de las principales aplicaciones que Google ofrece a sus usuarios. En este caso voy a explicar brevemente cómo utilizar Google Forms. Google Forms o Google Formularios es una de las principales aplicaciones que Google nos brinda a nosotros como usuarios desde el momento que creamos nuestro Gmail. Desde ese momento Google nos ofrece una gran bandeja de aplicaciones que nosotros podemos utilizar para determinadas necesidades o determinados contextos que nosotros requeramos. Entonces, Google Form o Google Formularios es más utilizado de forma personal para poder extraer información en bases de datos de eventos, de empresas, etcétera, pero también es aplicado al área de educación, que es el área que a nosotros nos interesa, porque por medio de los cuestionarios que Google Formularios crea, nosotros podemos crear una plantilla para hacer exámenes y de una forma muy accesible, ya que todos los estudiantes pueden tener acceso a ella siempre y cuando sus correos estén creados en Google. Ahora bien, vamos a ingresar en estos momentos a la aplicación vamos a entrar a nuestro navegador. En este caso yo recomiendo que utilicemos Google Chrome porque está vinculado con todas las aplicaciones que Google nos ofrece. Entonces nos vamos al lado derecho donde vemos estos cuadros y específicamente dice aplicaciones de Google. Damos clic y nos muestra un menú o una bandeja donde nosotros tenemos las diferentes aplicaciones que podemos utilizar siendo usuarios gratuitos de Google. Google Play, YouTube, contactos, el Drive, las fotos, el traductor, el calendario. Tenemos también ofimática en la nube que podemos trabajar tal y como como si estaríamos trabajando en Word, en Excel o en PowerPoint. En este caso tenemos Google Documentos, Google Calc, que es para hojas de cálculo, y para Google de presentación tenemos Hangul y principalmente Classroom, que es un aula virtual que Google nos ofrece. Uno de los principales beneficios que Google ofrece es el espacio de Google of Education, que son todas esas aplicaciones y programas de forma gratuita que nosotros podemos utilizar siendo usuarios de Google. Y Classroom y Google Formularios son parte de ellos. Ahora le damos en más de Google porque en esa bandeja no nos presenta Google Formulario. Entonces venimos y abrimos esta ventana donde nos presenta todas las aplicaciones que nosotros podemos utilizar siendo usuarios de Google. Y como podemos ver, todas las aplicaciones pueden ser utilizados de nuestro teléfono móvil, así que no hay excusa que porque no tenga una computadora no la pueda utilizar. Todas las aplicaciones de Google son utilizadas desde teléfonos móviles, ya que Google también cuenta con esa ventaja de sistema operativo de poder ser utilizado tanto en móviles, en tablet y en PC. Pero claro, es mucho más beneficioso y mucho más eficaz poderlo realizar en PCs porque al momento de la configuración presenta mucho más opciones que en un teléfono móvil. En un teléfono móvil, si bien la aplicación es muy eficaz, pero no cuenta con las configuraciones, no cuenta con muchos recursos que nos presenta al momento de utilizar en nuestra PC. Ahora seguimos bajando y acá está Google Formularios. Damos clic y ingresamos a Google Formularios. Como pueden ver, al abrir esta ventana me muestra dos opciones, una opción personal y una opción de empresa. En este caso, la opción de empresa, como su nombre lo dice, es utilizado por las empresas para crear cuestionarios o bases de datos
y poder extraer información de todos sus empleados. Por ejemplo, que una empresa quiera actualizar los currículum de todos sus empleados, entonces va a crear cuestionarios donde sus empleados van a poder acceder y colocar toda la información que la empresa requiera, ¿verdad? Su edad, su sexo, sus estados académicos, etcétera. Pero nosotros vamos a ingresar de forma personal, que es lo que nos interesa, ya que como usuarios de Google tenemos la opción personal. Ahora, al dar clic, abrimos directamente la ventana de Google Formulario. Entonces, como podemos ver aquí en Galería de Plantillas, Google Formularios no solamente es aplicado para el área de educación, sino que también es aplicado de forma personal para poder tener datos de contactos como una tarjeta personal, programas de citas, ya sea que citas médicas, citas de negocio, para que nosotros podamos planificarla. Ahora nos da la opción también de confirmación de asistencia a un evento. Si nosotros queremos confirmar que todos nuestros invitados van a asistir a una fiesta, o cuántos quieren asistir, cuántos no, cuántos por familia. Entonces Google Formularios me permite poder crear una base de datos de asistencia a un evento y también una invitación a una fiesta. Así es que también me permite poder crear una invitación virtual a una fiesta y automáticamente las personas pueden recibirla. Ahora bien, y seguimos bajando y como pueden ver tiene un montón de plantillas que nosotros podemos utilizar. Ahora aquí está el área de educación que a nosotros nos interesa. Entonces nosotros en el área de educación podemos utilizar test de autoevaluación, una valoración de nuestra clase, un examen, un título de hoja de cálculo y una valoración de algún curso que nosotros realizamos. Entonces, si nosotros entramos a exámenes, automáticamente nos va a crear una plantilla de una forma de exámenes, pero en este caso no la recomiendo porque hay algunas opciones que son muy limitadas. Entonces subimos nuevamente y le vamos a dar aquí en blanco, donde está este signo más con color amarillo, verde, azul y rojo. Le damos clic y automáticamente puedo crear mi cuestionario y mi formulario. Me brinda la opción de formulario sin título. Le doy clic y automáticamente yo puedo ponerle un nombre a este título, a este formulario. Entonces yo vengo y le puedo colocar examen de ciencias naturales. Entonces vengo y acá en descripción del formulario puedo colocar las indicaciones que yo le voy a dar a mis estudiantes, o puedo colocar el nombre de la sección, o puedo colocar el nombre de la escuela, mi nombre como maestro, etcétera, pero en este caso voy a colocar la indicación. Es un ejemplo, conteste correctamente todas las preguntas que se le presentan a continuación. Entonces aquí ya le di las indicaciones a mi estudiante. Ahora en el momento que yo hago esto, nos vamos a configuración, acá a configuración, damos clic y nos dirigimos a cuestionario. Aquí en configuración me da la opción de poder realizar muchas utilidades y limitaciones. Nos vamos a cuestionarios y le voy a dar clic y voy a permitir que me cree un cuestionario. Entonces ya puedo crear un cuestionario, ya puedo crear un cuestionario en Google Form. Entonces vengo y me dice opciones de cuestionario. Publicar calificación. Google Formulario me da la opción de autocalificación. Quiere decir que cuando el estudiante termine de realizar el examen, le podrá brindar una autocalificación y él podrá ver sus respuestas en el momento que él ha terminado el examen.
Entonces yo vengo y en opciones de cuestionario me dice publicar calificación justo después de cada entrega, más tarde después de la revisión manual. En ese caso yo le voy a dejar habilitada la opción de justo después de cada entrega, para que desde el momento que cuando el estudiante le dé la opción de enviar, automáticamente el estudiante pueda ver su calificación. Ahora, si le doy en más tarde, después de la revisión, me va a crear un espacio de tiempo donde después va automáticamente Google va a enviar las calificaciones a los correos de cada estudiante. Pero en este caso yo necesito que los estudiantes vean la respuesta inmediatamente después que terminen su examen. Entonces, el encuestado puede ver preguntas respondidas de manera incorrecta, preguntas correctas y puntuaciones. Todo lo voy a dejar habilitado porque eso me va a permitir que el estudiante pueda ver las preguntas que él ha respondido de forma incorrecta y las preguntas que él ha contestado de forma correcta, y automáticamente va a permitir que él vea cuál fue, en tal caso que la respuesta esté mala, pueda ver cuál es la respuesta correcta. Entonces nos venimos ahora, le damos en guardar, seguimos configurando, nos vamos a presentación y yo acá puedo habilitar mostrar barra de progreso, que se le vaya habilitando al estudiante una barra con los números de pregunta y que él vaya viendo cuáles preguntas ya contestó y cuáles preguntas ha dejado sin contestar. Entonces yo le voy a habilitar esto para que el estudiante se asegure que ha contestado todas las preguntas. Ahora, orden de preguntas aleatorio yo le voy a dar seleccionar, porque esto me va a permitir que por cada estudiante que ingrese me va a crear aleatoriamente el orden de las preguntas. En tal caso, la pregunta 1 para un estudiante no va a ser la misma pregunta 1 para otro estudiante, sino que me va a crear, si yo creo un banco de 20 preguntas en mi cuestionario, las 20 preguntas van a ser colocadas de forma aleatoria al momento que el estudiante ingrese. Ahora, mostrar enlace para enviar otra respuesta. Lo voy a dejar habilitado. Entonces nos venimos de forma general, y en general yo le voy a colocar limitar a una respuesta. ¿Por qué? Porque esta opción me permite que el estudiante solo tenga un intento, es decir, que el estudiante únicamente la primera calificación que él obtuvo, esa es la que va a ir a la nota de cuadro. Entonces lo voy a limitar únicamente a una respuesta. Y automáticamente no voy a activar esta de editar después de enviar, y ver los gráficos de resumen y respuestas de texto. Ya vamos a explicar más adelante a qué se refiere resumen y respuestas de texto. Entonces le damos en guardar y ya tengo creado todas las opciones para poder hacer mi formulario. Entonces vengo y le coloco, y ya puedo crear mis preguntas acá. Entonces vengo aquí en varias opciones, me da la opción de poder crear preguntas de respuesta corta, preguntas de párrafo, de varias opciones o de opciones múltiples, preguntas de casilla, de despliegue, poder subir también archivos y que los estudiantes puedan acceder y que por medio de ese archivo ellos creen un resumen, una escala lineal, si tienen que crear una línea de tiempo, una cuadrícula de varias opciones, si en tal caso es una tabla de datos que ellos van a crear, ya sea algún contenido de estadística o un cuadro de casillas. Y aquí abajo me da la opción de fecha y hora. Esta opción de fecha y hora es para cuando va a estar habilitado y a qué hora se va a cerrar el examen. Entonces en este caso yo ahorita voy a iniciar y le voy a dar en párrafo, porque yo acá le voy a, en mi pregunta número 1, yo acá le voy a poner nombre completo. Cuando yo doy la opción de nombre completo, esta pregunta va a estar habilitada para que los estudiantes coloquen su nombre, para que puedan colocar su nombre. Y acá en clave de respuesta, obviamente no le voy a colocar clave de respuesta porque cada estudiante tiene nombre diferente. Ahora lo voy a hacer de carácter obligatorio para que los estudiantes pues sea obligatoriamente que le coloque su nombre al examen. Entonces me vengo, creada esta parte, me vengo y le doy acá en el signo más
para que me cree otra pregunta. Y como pueden ver, todas las preguntas que sean de carácter obligatorio les va a colocar un asterisco en rojo. Ahora sí me voy a la pregunta número 1. En tal caso yo voy y aquí le puedo dar la opción que sea de varias opciones, como ya está colocado, o puede ser de casillas también. Pero le vamos a dejar de varias opciones o de opciones múltiples. Nos vamos acá y acá es donde nosotros redactamos las preguntas. En tal caso yo voy a colocar una pregunta, por ejemplo, un ejemplo, ¿qué organelo en la célula se encarga de la digestión de partículas? De partículas. Ahora, como ya edité la pregunta, ahora voy a las opciones. Si yo quiero colocar únicamente dos opciones de respuesta, lo puedo hacer, o puedo colocar las opciones de respuesta que yo quiera. Entonces acá en añadir otro, le doy clic a otro y me va creando opción de respuesta. Entonces voy a opción 1 y creo la primera opción de respuesta. Por ejemplo, le voy a poner aparato de Golgi. Esa sería la primera opción. Escribo la otra opción acá. Voy a poner lisosoma, que es la respuesta correcta. Sigo añadiendo. Acá solo voy a hacer de 4 opciones de respuesta. Voy a poner el ribosoma. Puedo poner ribosoma. Voy a crear, como pueden ver también, acá me permite que yo pueda crear como opciones de respuesta a imágenes. Es decir, yo les puedo poner también las diferentes imágenes para que ellos puedan darle clic a la imagen a la que pertenece la pregunta. Ya vamos a dar un ejemplo de ello. Entonces acá damos en añadir otra, ya está, añadir opción, le damos clic a la cuarta opción y se me ocurre poner, por ejemplo, membrana plasmática. Yo creo membrana plasmática. Entonces, si ya terminé las preguntas y mis 4 opciones de respuesta, yo vengo y le coloco de forma obligatoria. Entonces, cuando yo le doy la opción obligatoria, es que el estudiante no va a poder obviar la pregunta porque es de carácter obligatorio. Entonces acá cierro porque solo voy a tener 4 opciones de respuesta. Ya tengo las 4 opciones de respuesta. Entonces vengo en clave de respuesta, le doy clic y voy a escoger cuál es la respuesta correcta. En este caso, la respuesta correcta es lisosoma. Y al dar clic acá, me da la opción de poder crear puntos. ¿Cuántos puntos yo le voy a habilitar a esta pregunta? Si esta pregunta va a tener 2 puntos, si esta pregunta va a tener 1 punto, los 0.5 puntos, la puntuación que yo quiera. Entonces, en este caso, yo le voy a poner que esta pregunta vale 5 porque solo voy a crear 2 preguntas para poder llegar al 10. Recuerden de que esta aplicación, como todos los formularios, están creados al 100%, es decir, en este caso al 10. Por eso vamos a habilitar los 5 puntos. Entonces, yo le doy listo y ya tengo creada mi pregunta, mi primera pregunta del examen. Y como ven, acá ya está seleccionada cuál es la respuesta correcta. Obviamente este chequecito solo lo puedo ver yo como docente. Al alumno únicamente se le va a presentar la pregunta y las 4 opciones de respuesta. Entonces voy al signo más nuevamente y voy a crear otra pregunta. Como les puedo mencionar, como les he dicho, acá puedo agregar imágenes. Entonces voy y en este caso voy a escoger, por ejemplo, una respuesta corta. Voy a hacer alguna pregunta. Por ejemplo, ¿cuál es la
importancia del núcleo en la célula. Terminaba la pregunta, yo vengo y voy nuevamente a respuesta clave. Entonces al momento de que yo ingreso, yo le puedo colocar acá cuál podría ser una de las respuestas cortas que el estudiante puede tener. Entonces, ¿cuál es la importancia del núcleo en la célula? Contiene el ADN. Entonces vengo y le voy a asignar 5 puntos para crear el 10, ya que por aquí yo puedo crear 10 preguntas y a cada pregunta le voy a dar un punto, o crear 20 preguntas y cada pregunta va a tener 0.5 puntos, o como yo crea que sea conveniente. Entonces acá le vamos a dar en marcar el resto de las respuestas como incorrectas, o si no, no lo puedo habilitar para que el estudiante tenga mayor opción de poder contestar automáticamente, no se la tome como incorrecta, pero eso me va a generar que el estudiante pueda utilizar otras palabras para poder llegar a la respuesta. Entonces yo le doy en listo. Muy bien, y aquí automáticamente me dice respuesta correcta, contiene el ADN y de carácter obligatorio, Muy bien, entonces ya está creada. Ahora bien, si yo quiero ver, ya nuestro examen está totalmente creado, 2 preguntas. Entonces, si yo quiero ver cómo el estudiante va a poder contestar la pregunta, nos vamos acá a la opción de visto. Cuando yo doy clic en visto, me crea una vista previa de cómo el estudiante va a poder ver el examen. En este caso lo voy a volver a editar porque el nombre me lo creo hasta abajo y no en esta parte de arriba, pero ya lo vamos a editar, eso no hay ningún problema. Ahora, si nosotros vemos, lo importante aquí es contestar el examen. Si nosotros vemos, yo doy por ejemplo aquí, yo puedo crear una simulación para ver cómo va a funcionar mi examen. ¿Cuál es la importancia del núcleo de la célula? Le voy a poner contiene el ADN, que es la respuesta que yo coloqué. Bueno, aquí voy a colocar el nombre, por ejemplo, David Rafael Anaya Miranda. Importante pedir a los estudiantes que coloquen su nombre completo. Ahora, ¿qué organelo en las células se encarga de la digestión de partículas? Entonces vengo y la voy a contestar de forma incorrecta para que puedan ver. Entonces yo vengo y le voy a colocar ribosoma. Le doy enviar. Los estudiantes le van a tener que dar enviar. Al momento que le dan enviar, le va a aparecer esto a los estudiantes, ya sea en su teléfono celular o si lo hacen en su computadora. Se ha registrado tu respuesta. Y si ellos le dan en ver puntuación, les va a abrir otra ventana donde acá, puntos totales, les ha dicho que se ha sacado 5 de 10. El estudiante se ha sacado 5, ya que como eran 2 preguntas y cada pregunta constaba de 5 puntos. Entonces vienen y acá, miren, le ha mostrado que esa es la respuesta correcta. Miren, contiene el ADN. ¿Sí? ¿Cuál es la importancia del núcleo de la célula? Contiene el ADN. Y yo puedo hacer también preguntas abiertas. Ahora, acá vienen las preguntas. La pregunta que está mala. Como pueden ver acá, le ha dicho que la opción que él colocó de ribosoma es incorrecta. Y que la respuesta correcta era lisosoma, como yo se los había mencionado. Entonces por eso le aparece 0 de 5 puntos. Entonces ya con eso el estudiante puede ya terminar su examen. Ahora bien, uno de los beneficios que Google Formularios tiene para nosotros como docentes es el área de la respuesta.
porque aquí en la respuesta, si ven, ya aparece la notificación de 1 y aquí está el total de puntos, 10, ¿verdad? Que obviamente un examen no va a tener 20 puntos. Entonces le damos en respuestas y me crea una estadística de los estudiantes que han realizado la prueba. Y como pueden ver, como solo mi persona lo ha realizado, entonces me aparece que solo uno se ha sacado 5. Y me aparece un gráfico, ¿lo ven? 5 y que solo un estudiante se ha sacado 5. Normal, 5 de 10 puntos quiere decir que ese estudiante que yo estoy seleccionando obtuvo 5 de 10. Entonces yo vengo y le doy aquí en este cuadro porque me va a crear una hoja de cálculo. Entonces aquí viene y me dice por pregunta, por ejemplo, nombre completo, ¿verdad? David Rafael Anaya Miranda. Me dice de que hay una respuesta sin evaluar y yo acá le puedo comentar al estudiante. Ahora, y así necesariamente me va mostrando en cuáles respuestas el estudiante salió mal y en cuáles respuestas el estudiante salió bien. Ahora, si voy de forma individual, yo puedo ver de qué forma el estudiante contestó, cuál fue la respuesta que él colocó. En este caso, si esta estuviera mala, me diera la respuesta que el estudiante colocó y en que él se equivocó. Entonces, pero como eso verdaderamente no me interesa, porque como ya está la autocorrección, entonces vengo y le doy acá en este cuadrito verde que dice crear hoja de cálculo. Le doy clic y crear formulario. Acá le puedo colocar el título, por ejemplo, le puedo crear, por ejemplo, el nombre de la sección, séptimo. Le puedo poner séptimo. En este caso no solo puse y le doy en crear. Cuando yo le doy en crear, me va a abrir otra ventana y como pueden ver, me crea una base de datos con la fecha y la hora en la que el estudiante realizó su examen, cuál fue su puntuación, cuál es el nombre del estudiante y cuáles fueron sus respuestas en cada una de las preguntas que yo realicé. Si están malas o buenas, yo las puedo revisar, en qué mi estudiante falló, en qué mi estudiante sí pudo acertar y todo lo demás para yo poderle corregir. Entonces acá normalmente, como solo yo lo he realizado, pero al momento de compartir el link me va a permitir poder crear esta base de datos si tengo 35 estudiantes, con los 35 estudiantes. Ahora me salgo de aquí porque automáticamente desde cuando yo le doy en crear, esta hoja de cálculo queda almacenada en el Drive y yo puedo acceder al Drive y poder ir a revisar mi hoja de cálculo sin ningún problema, o desde la opción que nosotros vimos en el inicio de la ventana donde se mostraba la bandeja de aplicación. Ahora, ¿cómo voy a enviar este examen a mi estudiante? Acá yo le puedo cambiar los colores. No me gusta el morado, yo lo puedo poner en verde porque como es de ciencia, más ecológico, o también poner una imagen como encabezado. Ahora, este que está acá arriba, este es el link que yo le voy a compartir a mis estudiantes. Así yo voy a copiar este link, y ese link es el que yo les voy a enviar a mis estudiantes al momento de realizar el examen, ya sea que se los ponga como una tarea o como un comentario en Google Classroom. Así que esto ha sido todo, como poder utilizar esta plataforma o esta aplicación totalmente gratuita de Google Formulario o Google Form para el área de educación.